Hay una palabra que quiero compartir con todos ustedes en esta hora. La palabra del Señor la encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. No cabe ninguna duda de que la decisión más importante que nosotros realizamos en esta vida fue el haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, porque esa decisión marcó un antes y un después. Es una decisión que trajo consecuencias eternas a nuestra existencia. Cuando llegamos al Evangelio, veníamos derrotados. Nada nos resultaba en este mundo. Vivíamos de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Pero bendita fue la hora en la cual nuestro Señor Jesucristo nos salió al encuentro, porque en ese momento, escucha bien, en ese momento todo cambió. Hubo un giro de 180 grados, un cambio radical. Dios obró un milagro en nuestra vida, desde adentro hacia afuera. Nosotros tenemos un Padre todopoderoso, siempre lo he dicho, un Padre protector, un Padre que cuida de sus hijos, un Padre que nos ha ayudado en esta carrera que tenemos por delante, en esta carrera que hemos corrido. Dios siempre ha estado a nuestro lado. Tenemos un Dios que tiene el control de todas las cosas, y también dice la Escritura que tenemos un Dios que nos bendice. ¿Ha escuchado esa palabra? Bendición. Es un Dios que nos colma de beneficios. Es un Dios que extiende su mano de misericordia sobre nosotros, sobre sus hijos. El favor que viene del cielo es para ti. Esa palabra, esa frase, bendición, ese término bíblico, bendición, nos llena de contentamiento y expectativa. Y esos beneficios son integrales en todas las áreas de nuestra existencia. En el área física, emocional, sentimental, material, absolutamente en todas las áreas podemos contemplar esa mano generosa de Dios. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente: Dios bendice a quienes le obedecen. Ese es el requisito principal: obediencia. No dice la Escritura, sino es un dicho, que la obediencia trae ganancia. Si tú quieres que te vaya bien en la vida, si quieres progresar, si quieres contemplar cosas maravillosas a tu alrededor, si quieres vivir una vida victoriosa y con propósito, necesitas obedecer. Dios hace su parte. Él nos cuida, nos protege, nos consuela, nos instruye a través de su palabra. Pero también el creyente le corresponde hacer lo suyo. Tenemos que obedecer, guardar su palabra, guardar su voluntad registrada en la Escritura. Dice la palabra del Señor que las bendiciones divinas nos alcanzan. Las bendiciones de Dios vienen en camino, pero uno tiene que esforzarse para asegurar esa bendición. Escucha bien, te tienes que esforzar para asegurar la bendición que viene en camino. En la palabra de Dios hay muchos relatos bíblicos donde se aprecia de manera fidedigna cómo hubo hombres y mujeres que aseguraron la bendición de Dios.
Te invito para que abras tu Biblia en Marcos capítulo 3, versículo 5, la sanidad de la mano seca. Marcos capítulo 3, versículo 5. Y mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida, sana como la otra. Había un hombre que estaba dentro de la sinagoga. Estaba listo, dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Era una costumbre, y también hoy en día es una costumbre de los judíos. Sin embargo, este hombre tenía un grave problema de salud. Tenía la mano seca. Dice la Escritura que era un día de reposo, día sábado, donde no se podían efectuar gestos u obras de misericordia. Estaba prohibido hacerlo, y también estaba prohibido hacer muchas otras actividades. Sin embargo, el Maestro, Jesucristo, con ese amor que le caracterizaba, con esa misericordia tan grande, no hizo caso a esa ley o a ese mandamiento de hombre, sino todo lo contrario. Dice la Escritura que él los miró con enojo, miró a los fariseos que se encontraban en ese lugar con un enojo santo, porque ellos no entendían que ese día también se podían hacer actos de misericordia. Le dice al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y su mano fue restituida, sana como la otra. Un milagro instantáneo, donde se puede observar de manera clara y transparente el maravilloso amor y el maravilloso poder de Dios. La gran pesca. Lucas capítulo 5, versículo 4. Lucas capítulo 5, versículo 4. Y cuando cesó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Yo creo que todos hemos leído en más de una ocasión este relato bíblico. Pedro había ido a pescar el día anterior en la noche, había trabajado durante toda la noche, pero nada había pescado. Le había ido mal en su negocio. En otras palabras, ese día, lo más probable es que iba a llegar con las manos vacías a su casa, sin sustento. Sin embargo, cuando se encontró con el Señor Jesucristo, su vida sufrió un cambio. Y en ese momento, también su negocio sufrió un cambio radical. Sus expectativas fueron muy grandes. Y él, en un acto de fe, le dijo: en tu palabra echaré la red. Confió en el Señor. Eso debemos hacer, confiar en el Señor, confiar en un Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Dice la palabra del Señor que Él echó la red sobre el agua y comenzaron los peces a amontonarse. Y dice la Escritura que la red se estaba por romper porque cosechó una gran cantidad de peces. Fue un día glorioso, una gran pesca para Pedro. Más abajo dice la Escritura que el apóstol Pedro dobló sus rodillas en señal de humildad, reconociendo la grandeza del Señor. No solamente Jesús sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos o expulsaba demonios,
sino también se preocupaba de las necesidades de las personas, de las necesidades materiales de las personas. Ese día fue un día maravilloso para Pedro, porque con sus propios ojos pudo ver la grandeza de Dios a través de ese milagro. Pudo llegar a su hogar con mucho, pero con mucho sustento para su familia, quizás para una semana o para un mes. Dios es un Dios de abundancia. Número 3, la sanidad de la parálisis. Lucas capítulo 5, versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Había un hombre que tenía un grave problema. Él estaba enfermo de parálisis. No podía realizar ningún tipo de movimiento. Estaba postrado en una camilla. Pero ese hombre tenía gente a su alrededor. Amigos de verdad que se preocuparon de él. Esos amigos tenían una fe tan grande que subieron al techo de la casa donde se encontraba Jesús y bajaron la camilla por el tejado hasta donde se encontraba el maestro. Y Cristo respondió, como siempre lo hace. Vio la fe de esos hombres y sanó a ese paralítico. Ese paralítico, al percibir y al experimentar el poder de Dios, saltó de su camilla, se fue caminando de regreso a su hogar, glorificando a Dios. ¡Qué milagro tan grande! Dios sanó a ese paralítico, como también sanó a muchos otros paralíticos y enfermos de distintas dolencias, y lo hizo de manera instantánea. ¿Hace cuánto tiempo estás enfermo? ¿Hace cuánto tiempo estás postrado en una cama? ¿Hace cuánto tiempo estás consumiendo medicamentos, drogas asesinas? ¿Por qué no confías en el Señor? ¿Por qué no le das la oportunidad a Jesús para que haga un milagro en tu vida? Número 4. El agua de la salvación. Juan capítulo 4, versículo 14. Pero quien quiera que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vuelvo a repetir, pero quien quiera que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nuestro cuerpo físico experimenta sed, experimenta hambre. Ahora, en términos espirituales, también necesitamos alimento espiritual. Necesitamos beber agua para satisfacer esa sed. En el relato bíblico, en el capítulo 4 de Juan, podemos ver a una mujer que era samaritana. Samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Y esta mujer tenía una doble vida. Aparentaba ante la sociedad ser una mujer con una imagen intachable. Sin embargo, dice la palabra del Señor que tenía muchos esposos, que había tenido muchos esposos y que no llevaba una vida matrimonial correcta. Jesús, que todo lo conoce, él sabía perfectamente en qué condición se encontraba el corazón de esa mujer.
Pero no conversó con ella para castigarla ni para juzgarla, sino todo lo contrario. Él le iba a dar el agua viva de la salvación. Jesús es la palabra viviente. La Biblia es la palabra escrita. Y solamente Él puede satisfacer esa sed que hay en nuestro interior, porque Él es el agua viva de la salvación. Esa mujer se esforzó para asegurar su bendición. Esfuérzate tú en esta hora. Asegura tu bendición. Si tú eres un joven o una señorita, ya has establecido una relación sentimental, no te fijes en la apariencia externa, en la apariencia física de la otra persona, porque la apariencia física es pasajera, desaparece con el tiempo, nuestra piel se va arrugando con los años. Sino fíjate en la parte interior, fíjate en el corazón del otro, en el corazón de la muchacha o del muchacho. Toma en cuenta no ese aspecto físico, sino principalmente concéntrate en si esa persona tiene principios y valores cristianos y si realmente te va a acompañar en esta caminata que tienes por delante. Si tú estás sujeto de la mano de Cristo, no te cases en yugo desigual, sino elige a una persona que también sea cristiana. Asegura la bendición. Si estás trabajando en una empresa y quiere que reconozcan tu trabajo en el tiempo, muy fácil. Obedece las instrucciones de tu jefe. Si tienes alguna duda, pregunta. Sé aplicado, responsable. Obedece. Así de simple. He conocido tantas y tantas personas que un día comenzaron bien abajo. Conocí un sobrino de un tío mío que trabajó como junior durante varios años en el banco. Pero él tenía ese deseo de surgir, de progresar, de no quedarse estancado para siempre con esa tarea. Y comenzó a capacitarse dentro del banco. Y los jefes, sus superiores, vieron en él a un muchacho que realmente tenía deseos de progresar. Y con el tiempo fue ascendiendo hasta convertirse en un ejecutivo administrativo. En la parte de la planta de la administración. Dios hace cosas maravillosas, pero hay que creer. Si deseas predicar la palabra del Señor, si deseas que la iglesia se instruya, estudia la palabra. Si tienes la posibilidad de estudiar teología, hazlo. No es una pérdida de tiempo ni tampoco hay que temerle al estudio sistemático y ordenado de las Escrituras. Todo ayuda. Si quieres diseñar un mensaje bien estructurado, donde se pueda apreciar la introducción, donde se pueda apreciar el desarrollo del tema y la conclusión, estudia homilética, que es el arte de predicar la palabra. Si estás enfermo y quieres asegurar esa bendición, hazle caso a los médicos en las instrucciones que ellos te dan. Pero tu confianza no la deposites en esas personas, sino que tu confianza verdadera tiene que estar depositada en Dios, porque para Él no hay nada imposible. La medicina llega hasta cierto punto, tiene un límite,
Pero más allá de ese límite está la mano todopoderosa de Dios. Esfuérzate para asegurar la bendición. ¿Qué debemos hacer? Estudiar la palabra. Siempre lo he dicho en muchas ocasiones, en reiteradas oportunidades, lo he manifestado y lo seguiré manifestando. Cuando estudiamos la palabra no solamente nos estamos enriqueciendo, no solamente está aumentando el caudal de conocimientos, sino que estamos conociendo el gran amor de Dios. Él desea instruirte, Él desea que camines por el camino correcto. Él te dice a través de su palabra lo que debes y lo que no debes hacer. Si quieres que te vaya bien en la vida, hazle caso. Si quieres que te vaya bien en la vida, hazle caso. Y en la palabra del Señor encontramos respuestas inmediatas para los problemas o las necesidades que estamos atravesando. Si te sientes derrotado por las circunstancias de la vida, si te sientes depresiva, atravesando una crisis matrimonial o familiar, dudando con falta de fe, si te sientes amargado, triste, preocupado, anda a la palabra de Dios. Anda a la palabra del Señor, allí encontrarás la respuesta que tu alma necesita. Si quieres asegurar una bendición, estudia la palabra. Otra cosa importante, y lo he dicho muchas veces, es la oración. Dobla tus rodillas, levántate bien temprano en la mañana con la cabeza despejada. Los pensamientos son pensamientos nítidos, frescos. Procura hacer el bien. Dile al Señor, Señor, en este día quiero hacer el bien. Quiero ser un canal de bendición, un instrumento en tus manos para que muchos se conviertan. Anda a la iglesia con frecuencia. No te pierdas un culto porque allí también vas a recibir bendición. Cuando alabas y adoras el nombre de Dios, tú sientes la presencia del Señor y el Señor mismo te está diciendo, yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir. Ayuna. Es otro medio necesario que tú tienes al alcance para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones sobre tu vida. Aflige tu alma. Abstente de comer alimento por un tiempo, de ingerir agua, aunque sea una vez al mes. Pero es un acto de misericordia, es un acto que te va a beneficiar porque vas a tener poder en tu interior. Y se va a romper el yugo satánico. Esos problemas van a ser removidos, van a desaparecer. Y si tienes un problema, Dios lo va a solucionar. Ora con insistencia. Ayuna también. Estudia la palabra. Ven a la iglesia. Pero no te quedes de brazos cruzados esperando la bendición. También tienes que poner de tu parte. Esfuérzate para asegurar esos beneficios de parte del Señor. En este mundo hay mucha maldad. Yo creo que todos nos conmocionamos. Hace pocos días, con ese acontecimiento negativo, con esas trágicas circunstancias que se mostraron en televisión acerca de esa muchacha de 16 años que murió a manos de su padrastro en Villa Alemana. Hay mucha maldad, hay mucha violencia. Diera la impresión de que en este mundo el cuchillo, la metralleta, las piedras son parte del día a día, del quehacer cotidiano de muchos. Pero hay un pueblo que dobla sus rodillas. Hay un remanente de Dios que todos los días dobla sus rodillas para elevar una oración al Altísimo,
una súplica al Altísimo. Seamos un canal de bendición para esta ciudad. Seamos un canal de bendición para que este mundo, para que Chile entero conozca la grandeza del Señor, conozca que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es amor. La esencia, la materia prima, el contenido de Dios es el amor. ¿Por qué en esta hora no le decimos al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad? Quiero que me uses grandemente. Quiero que me bendigas, oh Dios. ¿Se acuerda de Jacob? Tenía un grave problema familiar. Su hermano Esaú lo odiaba y quería matarlo. Y él se había pasado toda la vida arrancando, durante muchos años, arrancando, engañando a los demás. Pero ese día, allí, en Peniel, dobló sus rodillas y encomendó su causa a Dios. En aflicción de espíritu le dijo, Señor, ayúdame. Y luchó con el ángel hasta rayar el alba, toda la noche, toda la madrugada, y obtuvo su bendición. ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Cuál es el problema que está afectando tu alma, tu espíritu? Ora, ora, ora. Y también vas a obtener ese maravilloso beneficio. Una paz inundará tu corazón. Y ese problema que ves inaccesible como un gigante va a ser removido y podrás mirar al frente el horizonte de Dios. Vamos a orar por esta palabra. Yo creo que el Señor hoy día te entregó esta palabra para que tú medites acerca de ese gran amor y no veas el problema como algo inaccesible, como algo que te va a dañar definitivamente. No. El último que tiene la palabra es el Señor y Él te quiere ayudar, te quiere bendecir. Vamos a estar orando. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Padre, porque mientras predicaba sentía tu maravillosa presencia. Hoy día nos has dado la victoria. Muchas gracias, Señor. Derrama bendiciones sobre la vida de tus hijos. Primeramente, bendiciones espirituales. La más grande es la salvación y la vida eterna, que la tenemos en nuestras manos y no la queremos soltar. Y vamos a llegar al final de la carrera con los brazos en alto, caminando juntos de la mano del Señor. Oh Señor, gracias Jesús. Si hay alguien enfermo, derrama bendiciones sobre esa vida. Reprendo todo espíritu de enfermedad. Sánalo en el nombre de Jesús. Sánalo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Que tu presencia repose sobre cada uno de tus hijos y los frutos, las virtudes del Espíritu Santo se reflejen en sus vidas. Te lo pido creyendo que lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén.